Bueno, vamos a hablar de la veda a la pesca en plena vigencia, Sí. En teoría hasta el 31 de enero, pero vamos a ver en definitiva qué pasa porque, como decíamos, ¿no? El Senado aprobó hace pocos días una iniciativa por la cual se pretende reducir a la mitad el plazo previsto por la ley 12.703, que fue la que instauró la veda a la pesca desde el 1 de noviembre al 31 de enero en la provincia de Santa Fe. Esta iniciativa debe ser debatida en la Cámara de Diputados, vuelve en revisión a la Cámara de Diputados. En definitiva, vamos a ver si se trata o no y cuáles son las modificaciones que podrían introducirse a esta normativa, pero en definitiva, otra vez hablamos de la veda a la pesca y otra vez debemos preguntarnos si efectivamente sirve para los fines que fue pensada, ¿no? Porque en definitiva, la preservación del recurso ictícola fue el argumento utilizado en su momento para quienes impulsaron esta iniciativa. Se han escuchado algunas voces que tienen que ver con el Estado, con el gobierno, defendiendo la ley, hablando de los buenos resultados que ha tenido. Nosotros vamos a recibir en instantes a una especialista en el recurso ictícola para consultarlo sobre esta y otras cuestiones que tienen que ver con la veda y con la situación y la realidad tan rica que tiene en ese aspecto nuestra provincia de Santa Fe. Pero primero el informe, como siempre, y ya recibimos a nuestro invitado. Está en vigencia la veda a la pesca dispuesta hasta el 31 de enero, de acuerdo con lo establecido por la Ley 12.703, sancionada en 2005 y reglamentada pocos meses después, ya en 2006. La normativa fue ampliamente debatida y muy resistida por los sectores económicos que fueron afectados en forma directa, como los frigoríficos, y hasta hoy genera polémica entre quienes la destacan como una buena iniciativa para preservar el recurso ictícola de nuestros ríos y aquellos que sostienen que carece de sentido ante los controles deficientes de nivel de cumplimiento. En términos generales, podría decirse que la ley que establece la prohibición exceptúa básicamente a aquellos que practican la pesca tanto deportiva como comercial, solamente con artes de anzuelo, y estableció además el pago de un subsidio para aquellos que acrediten vivir de la pesca denominada artesanal. Hace pocos días, el Senado aprobó un proyecto que pretende flexibilizar las prohibiciones para la explotación de recursos ictícolas. La iniciativa fue devuelta a la Cámara Baja y espera tratamiento. El proyecto pretende que se reduzca a la mitad el periodo de veda y fijarlo en no más de 45 días. De todos modos, establece que el plazo podrá ser establecido por el Ministerio de la Producción, aunque con acuerdo del Consejo Provincial Pesquero. Mientras tanto, en la provincia de Corrientes, rige una veda por un periodo muy inferior, y en la vecina provincia de Entre Ríos se habla de la inminente eliminación de la veda pesquera en esa provincia. Lo cierto es que actualmente el Estado santafesino destina más de 12 millones de pesos al año para el pago de subsidios a los inscritos como trabajadores del río, y que así, dadas las cosas, no se pudo probar que la medida dispuesta por ley y con escasos controles haya sido efectiva para preservar el recurso. Es más, son muchos los que sostienen que cada vez se extraen piezas más chicas y que las provincias deberían implementar políticas que incluyan monitoreos rigurosos, ya que hasta el momento la ley en vigencia no ha tenido los efectos esperados en lo que a preservación del recurso se refiere. Y se abren varios interrogantes a partir de este informe y de la presentación que hacíamos y que el biólogo y investigador del CONICET, Norberto Lani, va a tratar de responder. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, poco se ha hecho por la preservación del recurso. Frase que se ha utilizado hasta el hartazgo al momento de fundamentar el debate en la legislatura de la provincia allá por el año 2005 de esta veda a la pesca, ¿no? Bueno, en realidad yo tengo una visión absolutamente crítica con toda esta situación del recurso, ¿no es cierto? Yo creo que nunca ha estado tan mal conservado como en este momento. Es decir, hemos pasado por épocas donde se capturaban cantidades exorbitantes de peces. Recuerdo que en el año 2004, en el año se capturaron 34.000 toneladas.
y en la actualidad no alcanzan a sacar 15.000. Es decir, estamos perdiendo una cantidad de recursos enorme que se traduce en dinero. Y si eso se dedica a la cuestión turística, el número se multiplica por 3 o por 4. Es decir, estamos perdiendo y dejando de aprovechar una cantidad de oportunidades que se presentan, que son únicas, solo porque no conservamos bien el recurso pesquero. Y esto, hablando de la ley que mencionábamos nosotros, ¿es porque tenemos una ley que no sirve o una ley que no se cumple? No, la ley, mire, en realidad los ambientalistas tienen la ley, han trabajado y se han esforzado por la 12.212. Después han aparecido estas otras dos leyes, una del Dorado y la que decía usted hace un ratito, que es la del asunto de las vedas y demás. Sí. Pero en realidad es una ley muy rica, la 12.212, porque prevé y tiene mecanismos para que los pescadores no sean altruistas, sino que devuelvan y hagan conservación de los recursos pesqueros, pero que los sientan en el bolsillo. Es decir, lo hacen porque le conviene económicamente. Y esto está contenido en la ley. Nunca se ha dado un paso en ese sentido. Es decir, hay que enseñarle, hay que explicarle, hay que hacerle conocer al pescador cuáles son los recursos. Otra cosa interesante que tiene la ley y que no se cumple es que los cupos de pesca, que es lo que permite articular la ganancia del pescador, los cupos de pesca se lo tienen que dar a los pescadores. Es la caja de ahorro donde el pescador puede manejar y decidir si se lo vende a un acopiador o se lo vende a un turista al recurso pesquero. Entonces, ese es el mecanismo. Bueno, acá se lo damos a los acopiadores. Entonces, es como darle al zorro que cuide la gallina, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una distorsión enorme, no porque no lo prevea la ley, sino que incumpliendo la ley se hacen estos otros mecanismos. Todo esto facilitado por la falta de controles. Bueno, la falta de control a mí me parece que o es el lo que elemento... es peor, la corrupción. También hay corrupción. En todos, este problema de la pesca, que es en realidad es articular los intereses de pescadores, acopiadores, frigoríficos, deportistas, todo eso confluye en lo que es el manejo pesquero. Bueno, todo está atravesado en distintos niveles, con distinta fuerza, por corrupción. Claro. Desde todo tipo, es decir, no necesariamente, también hay responsabilidad, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que es un capítulo que se debe analizar profundamente. Es lamentable, ¿no? Porque sin querer mezclar la Biblia del calefón, podríamos decir, hay tantos temas en nuestro país que no funcionan teniendo leyes muy buenas porque no se cumple la ley o por la corrupción. Sin hablar de la veda pesquera podemos hablar desde la inseguridad hasta cualquier otra cosa. Y caemos siempre en lo mismo, en escuchar a que los especialistas nos dicen, no, las leyes que tenemos son buenas, pero no se cumplen. Mire, con este asunto de la ley que estamos hablando, tiene un principio, es decir, el argumento por el cual, o una de las bases del argumento es decir, los peces están en buen estado, es decir, se sostiene eso, cuando en realidad no es cierto eso. Entonces, estamos modificando una ley con el asunto de los cupos, basado en un principio que está equivocado. Entonces, yo creo que el gobierno lo primero que tiene que hacer es cerciorarse si eso es cierto o no, porque vamos a modificar una ley de un recurso que cuesta millones y que está en unas condiciones pésimas de conservación. Ahora, ¿el gobierno cuenta con estudios que respalden una postura u otra? ¿O los senadores o los diputados cuentan con estos estudios? Yo creo que sí, están los documentos. Mire, usted entra a internet, pone y aparecen los documentos. Está todo en internet. Además, usted va y le pregunta a un pescador que está en la costa cuál es el problema, él te va a decir cuál es el problema y cuál es la solución. Es decir, lo sabe la sociedad. Y cualquiera que uno ve, uno que pueda apreciar el río, se da cuenta qué es lo que está pasando. Hay cosas gravísimas en el recurso. Mire, mire, un dato, por ejemplo, los estudios nunca pudieron aclarar, unos estudios que cuestan millones, estaba hablando de 1 o 2 millones de dólares, y hay otros que cuestan 5 y 6 millones de dólares, es decir, hay mucho dinero en juego. No es por falta de recursos económicos, es decir, hay algo que no anda. La información que producen estos estudios que cuestan tanto es relativamente poca. Y me tendría que preguntar por qué es poca la información, ¿no es cierto? Bueno, entonces, estos estudios nunca pudieron aclarar la edad de los sábalos. Entonces dicen, no, la edad del sábalo es 7 años, cuando en realidad hay cantidades de estudios que dicen que está equivocado los resultados de los 7 años. Y esto no es menor, porque hace 2 años que los peces no se reproducen. Y eso es porque no se dan condiciones ambientales apropiadas y porque tampoco hay reproductores. Tiene que haber una masa de reproductores para que se vea. Cualquiera que va al río ve que no hay pececitos chicos, es decir, todo esto está demostrado y se puede corroborar sin problema esto de la reproducción. Ahora, si yo te digo que los peces tienen 7 años, yo digo, bueno, no se reprodujeron el año pasado, el problema lo vamos a tener dentro de 7 años.
Pero si está equivocado y los peces como viven a los 2 años, el problema lo tenés al año siguiente. Claro. Y esto es lo que está pasando. Entonces, pero si la provincia parte de un principio equivocado que dice está todo bien, cuando en realidad todo lo estamos diciendo que está equivocado, entonces habría que preguntarse cuál es el problema. ¿Quiénes serán los beneficiarios? Mira, te voy a decir una cosa, los pescadores seguro que no, porque le van a sacar el subsidio y tampoco están los peces. Si yo te puedo decir, andá y pescá lo que vos quieras, total no están los peces. Serán entonces, unos pocos los beneficiarios, como suele pasar. No, bueno, los pescadores no. Y entonces modificamos la ley. Mira, yo creo que los primeros beneficiarios son los propios funcionarios, que al tener menos obligaciones por ley, también cumplen con menos problemas y se sacan algún preso de encima. Esto es claro, no hay que ser tan no hay que ser ingeniero. En algunos casos puede haber cuestiones que tengan que ver con el dinero en juego o no, políticamente no le interesa quizá a las distintas gestiones tratar de trabajar seriamente en la preservación del recurso. Yo creo que hay desconocimiento en esto, más que... Y a partir del desconocimiento no se toman las decisiones que deberían tomarse entonces en materia de políticas. Está equivocado. Si ellos están diciendo de que el recurso está en buen estado y por eso le vamos a modificar el tema de la veda y sabemos que está equivocado, y si tienen duda tienen que sacarse la duda de encima. Es decir, estamos partiendo de un concepto equivocado. Es decir, ¿cómo vamos a modificar una ley que tiene que ver con el manejo del recurso pesquero si no sabemos lo que estamos diciendo? Claro. El caso Yo de la soy provincia... crítico, pero hasta la vereda enfrente con esto, porque realmente hemos trabajado años y yo veo que el mecanismo pasan los gobiernos. Todos los gobiernos que han venido desde que se sancionó la ley, todos quisieron modificar la ley. Todos. También pasó con la ley del cigarrillo. Una vez la votaron y después la querían modificar. Parece que el mecanismo no es, pasa en la nación también, no es propio de Santa Fe. Hacemos las leyes y lo segundo que hacemos es querer modificarla, claro, acomodarla. Bueno, pero ha costado un esfuerzo tan grande esto de la ley 12.202 y la legislación y demás, porque realmente es una batalla contra el establishment, de alguna manera, que están todos los días remando para acomodar de alguna manera las cosas. Es más, lo dejan escrito. Si uno revisa los diarios, los libros de las leyes tienen un archivo, uno lee, dejan escrito y firmado, es decir, se podría saber quiénes son. Es una barbaridad. Ahora bien, ¿cuáles son las perspectivas si la situación se mantiene, si se sigue adelante con esta intención de modificar lo que es el periodo de veda en la provincia de Santa Fe o ni siquiera pasando por esta instancia, si se sigue como hasta ahora, con esta ley que no se cumple por falta de control? En realidad lo que hacemos es agrandar el problema, porque si no se identifica bien cuál es el problema de la pesca y modificamos la ley de pesca, en realidad no cumplimos ni con el objetivo político, por decir así, y tampoco con el biológico. La biología pesquera es una herramienta poderosa, soluciona problemas pesqueros, no políticos. Es decir, si el problema es político, no es problema de la biología pesquera. Entonces esto hay que entenderlo bien, porque en realidad el peor de los escenarios es que modifiquemos las leyes y no resolvamos el problema. Claro. Pasa mucho, no es que... Ahora, para aquellos que puedan decir, bueno, el gobierno tiene tantas preocupaciones que está bien que no se enfoque en eso, pero estamos hablando además de un tema que tiene áreas encargadas y además usted nos mencionaba mientras observábamos el informe que los recursos que se generan anualmente son de más de 50 millones. No, el recurso vale como 50, 60 millones, pero en realidad se dilapida una cantidad de dinero porque está mal administrado el recurso, es decir, si en lugar de sacar 15.000 toneladas, podríamos estar sacando 20 o 30, bien aprovechadas, con toda la cuestión pesquera, deportiva y demás, y no se está aprovechando. Entonces estamos perdiendo. El río deja de ser atractivo porque se pierden las tallas trofeo. Los peces grandes no están más. Entonces, ¿para qué ir a pescar allá si no hay peces grandes? Claro. Se caen las abundancias, se pierden los reproductores, se dejan de reproducir. Esto que no se han reproducido, los peces no van a estar disponibles de la pesca, pero tampoco van a ser reproductores. Es decir, una cadena. Y se ven indicios horribles en el río. Por ejemplo, las carpas que uno ve que venden y demás, es un signo de degradación. Eso no es una suerte, es una desgracia. Bueno, entonces tenemos un complejo de cosas ahí. Ahora, ¿hay alguna provincia en nuestro país que sea pionera, que haya hecho una legislación modelo, que tenga una política, digamos, para imitar y demás? Santa Fe, sí, en los papeles.
Pero hay casos peores todavía. Pero Santa Fe es una provincia maravillosa porque tenemos una buena legislación y podemos arreglar el problema. Es decir, estamos discutiendo con la finalidad de aportar soluciones, no conflictos. Santa Fe tiene una oportunidad maravillosa, incluso hasta desde el punto de vista político es una oportunidad de discutirlo. Porque si vos querés ganar votos, yo pongo a la discusión esto, y es un movilizador de cantidad de cosas. Entonces, yo creo que es una oportunidad que no la tenemos que dejar pasar de largo. Discutir ampliamente el tema. Y todos van a ganar. El negocio es que todos ganan dinero. Con el río como está, todos pierden. Entonces, la oportunidad está ahora. Ahora, parece como increíble que esto no se entienda, ¿no? Yo creo que no se entiende por falta de desconocimiento, ¿no? Porque me parece que por un lado la falta de conocimiento y el otro el establishment que trabaja ahora, todo el tiempo. Como integrante de una casa de estudios, modelo en Santa Fe, bueno, hay gente que realmente está capacitada como para poder aconsejar. ¿Nunca han recibido consultas? Pero todo el tiempo hay consultas, es decir, todo el tiempo. Porque la desinformación en algún momento se tiene que terminar para el que está gobernando, para el que tiene que tomar vos una te decisión. Vos te sentás en internet área, ¿no? y escribís Sábalo y aparecen 300.000 citas y información y demás. Es decir, mucha de la información está disponible, o por lo menos la información publicada está disponible. No es que sea... Ahora, te aclaro que hay que ponerse a estudiar en serio, es decir, no es un problema fácil de entender, Es decir, acá hay que poner tiempo y energía para resolver los problemas. Norberto, ¿cuáles serían las medidas a tomar en lo inmediato para tratar de revertir esta situación? Bueno, la primera es ponerlo sobre la mesa y discutirlo ampliamente, es decir, aceptar o que el gobierno se asegure de cuál es el resultado de los estudios. Es decir, bueno, sometamos, hagamos el esfuerzo que hace falta invertir, que no se trata de plata, sino de esfuerzo, a ver cómo resolvemos el problema y aceptar la realidad, es decir, de lo que se resuelva, aceptar el resultado, ¿no? Este sería el paso fundamental. Pero por supuesto, es una cosa, yo entiendo de que es compleja, pero que con ganas se resuelve, no estamos en el recurso es recuperable, siempre deja ver un botoncito de por dónde va la cosa. Tenemos realmente pocos pescadores, 1.500, 2.000 pescadores no son nada en este recurso. Sacar los elefantes del bazar o administrarlo mejor, pero si vos no controlás, primero sacaste los reproductores, ahora te quedan las tallas chicas, levantás la veda, con lo cual diciembre, enero, febrero, van a pescar y van a acumular en las cámaras frigoríficas. Bueno, sin orden pasa esto, ¿no es cierto?